La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Momento de seguir con las conversaciones aquí en la primera hora. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a hablar de los telones de fondo, de los telones de frente, de los entretelones, bueno, todo lo que tiene que ver con la renovación de cortes, las comisiones de postulación y el tema político, que siempre está por ahí o muy ahí. Nos acompañan aquí Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, y Aníbal García, abogado, exdiputado y también ex candidato presidencial. Ambos, gracias por estar acá. Orden alfabético: Alejos, García, Alejos. La A va antes que la G. Así que era un problema en el colegio ese siempre. ¿Problema? Sí. Sí, siempre uno. Siempre y cuando no empezaran. Cuando empezaban desde la Z era siempre así como un gran alivio. Ahí sufría yo. Bueno, entonces, licenciado Alejos, empecemos por hablar claramente del tema renovación de cortes y política. Están inevitablemente unidos, sobre todo, me imagino, en el momento que llega al Congreso. ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Bueno, buenos días a todos, estamos ya en cámaras, gracias. La verdad es que no lo hemos podido desligar, y hoy menos que nunca, ¿verdad? Aquí lo hemos. ¿Por qué hoy menos que nunca? Porque siempre hemos hablado de que politizamos la justicia, y hoy eso está más politizado que nunca, ¿verdad? Desde pertenecer a un grupo en el Colegio de Abogados, por ejemplo, es como tener un partido político. Es una campaña electoral con gira a nivel nacional, con gastos como que fuera diputado a nivel nacional, los almuerzos, las conferencias. Y entonces tiene las consecuencias buenas y malas de hacer política, entre ellas el financiamiento. El financiamiento ilícito, ¿verdad? O el financiamiento no reportado. Pero como aquí no hay reporte, ¿quién está atrás de esa gira electoral para salir electo comisionado? ¿Y qué compromiso eso lleva? Esa es la parte que se politizó desde el inicio, desde que decide alguien formar parte de una planilla, empieza su gira, va a todos los departamentos, a todos lados donde hay asociaciones de abogados que están por todas partes, y ahí pues como que fue campaña, el almuercito, hubo conferencistas en Anulao, fue invitado a dar algunas conferencias para motivar a que la gente llegara, el almuerzo, el regalito, pura campaña política. Y eso no lo hemos logrado desligar porque, repito, lleva todo lo que lleva la campaña política, porque va a depender de quién lo financió. Ahí le va a tener que responder, o por lo menos va a tener que atender las ideas, los deseos de quien lo estuvo financiando, quien organizó el grupo, quien organizó la gira, quien convoca a la gente. Es un tema bien difícil en el colegio. Aquí básicamente estamos hablando del tema del Colegio de Abogados, que está organizado como contienda electoral, porque eso es una elección. Pero bueno, ayer estuvieron precisamente frente a los micrófonos que ustedes ocupan ahora mismo dos exiliados nicaragüenses, y los dos coinciden en algo. Las dictaduras se van armando y se van consolidando poco a poco, y ambos decían: nos preocupó mucho el tema de Guatemala el año pasado y nos sigue preocupando. Eso en el contexto de la renovación de cortes, ¿cómo lo ve? Licenciado Aníbal García, buenos días. Buen día, Felipe, buen día, Roberto, y a la audiencia. Bueno, sí, lo que sucede es que yo creo que hay que empezar por señalar el gran tema de fondo, y yo lo vengo diciendo desde que fui diputado en el Congreso en la legislatura 2008-2012, en donde coincidimos aquí con don Roberto Alejos ahí en el Congreso. Y es que este modelo de comisiones de postulación está totalmente agotado. Ya no se puede seguir eligiendo magistrados bajo esta fórmula. Lo que señala Roberto es totalmente cierto y válido. O sea, hay una campaña electoral que implica gastos, implica compromisos, implica compra de voluntades, y no es posible que los mismos juzgadores y los mismos magistrados participen de esos eventos electorales, por ejemplo. Entonces, no es posible, pero sí está siendo no es posible, posible. pero es real, pues. O sea, me refiero a que es lamentable ese, censurable, o no es idóneo, no es correcto que esto se convierta en una contienda electoral como lo es la contienda electoral normal. Entonces, en ese sentido, el problema es de que
frente a la evidencia que desde hace mucho tiempo, y Roberto lo sabe porque yo creo que con eso coincidimos en el Congreso, hay una reforma constitucional pendiente en la parte orgánica de la Constitución que no se quiere hacer. Y yo incluso me atreví a denominar... no quieren hacerla? Las élites del país, porque no nos engañemos, aquí quien dispone, quita y pone, son las élites del país, la famosa oligarquía de las élites es real, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos negar. Paradójicamente, la mayoría de la población allá en el área rural, en las áreas urbanas, el obrero que se levanta a trabajar, la gente que está sobreviviendo, no tiene el más mínimo interés en este pleito. Ese es el problema real. O sea, este es un problema, una discusión de élites, una discusión de Twitter. Allí está emocionante ahorita en Twitter la discusión, pero para el pueblo, desgraciadamente, esto es tan indiferente porque al final de cuentas no existe una conciencia colectiva de asumir el problema de la justicia como un problema toral de la sociedad guatemalteca. Y en ese sentido, vuelvo al planteamiento inicial, yo creo que son las élites y fundamentalmente quienes ahorita están dirigiendo el país, quienes deben tomar la decisión de ir tras esa reforma constitucional, que ya sea el último proceso de comisiones de postulación. Yo entiendo que en 1985, cuando habían, creo que 800 abogados, era válido que existiese un modelo como el que propuso la Constitución del 85, en donde Roberto estuvo. Pero hoy, con 44,000 abogados y con una profesión del abogado y notario totalmente en el suelo, desprestigiada, lo digo como abogado con mucha tristeza y con mucha decepción, pero en realidad la gente que quiere hacer las cosas bien, la gente que quiere asumir el compromiso ético con el país, es mucho menor a la gente que quiere buscar otras cosas. Tiene la palabra Roberto Alejos. Sí, porque aquí hay que hacer un poco de historia. No fue la Constitución del 85 la que dejó el modelo, fue la desreforma del 93-94 la que introdujo este cambio, ¿verdad? Este tema de la legislación casuística, porque como fue el intento de golpe de Serrano Elías y entonces la llegada de Pero sí habían comisiones de postulación. Reformas, habían comisiones de postulación, pero no de esta manera que quedó en el 83-84. Ahí hubo un cambio total que vino a esto y nos tocó a nosotros aprobar la ley de comisiones de postulación, porque entró la reforma del 83-84, se volvió el barajuste y tuvimos que aprobar esta ley de comisiones de postulación para transparentar el proceso, ¿verdad? Nos sirvió esa vez, pero efectivamente el problema está ahí. Cuando funcionaba un poco, se transparentó el tema, y yo creo que las reformas constitucionales, yo coincido con Aquiles Fallase, que dice que habría que hacer una reforma constitucional que diga se anula la reforma que se hizo en el 93, porque no hay un tema que se salve en la reforma del 93. Pero efectivamente no fue la Constitución del 85, fue esa reforma en 93. Hubo que aprobar una ley de comisiones de postulación para transparentarlo, y por eso es que conocemos todo este tema, porque la ley de comisiones de postulación lo logramos el reality show que decía el señor arzobispo en aquel entonces, que estaba en Alandívar. Ustedes lo que quieren es un reality show, sí, queremos un reality show para que se vea qué están haciendo allá adentro, ¿verdad? Pero y eso se puede ver. Sí, pero caducó. Y al igual que la ley de libre acceso a la información, que también es una ley de la sexta legislatura, donde compartimos la transparentar la administración pública, y en este caso transparentar el proceso, sirve para que se nos pare el pelo y veamos lo que realmente está pasando ahí, en los dos temas, ¿verdad? Y efectivamente tenemos el grave problema, coincido totalmente con Aníbal, de que la población tiene otras prioridades, pero además de que tiene otras prioridades, que es comer, que es un tema de seguridad, evitar que sus hijos se vayan para los Estados Unidos, porque aquí no hay oportunidades. Además de eso, tenemos un problema más grave, ustedes, y es que la gente ya ve normal que llegue el abogado y dígale, mire, para que su hijo salga libre, aparte mis honorarios hay que darle unos centavitos al señor juez, ¿verdad? Y la gente lo ve normal, y eso. Ese es un tema que hay que tratar a fondo, es la normalización de lo inaceptable. Exacto. Me gusta esa frase, la normalización de lo inaceptable. Ahí está, pero eso es... Pero eso hay que tratarlo, y de hecho deberíamos hacer varios programas sobre el tema. Lo que ocurre es que en este momento estamos frente a un proceso, el proceso tendrá que llegar a algún puerto, ese puerto puede
puede ser que sea un puerto donde el ancla que caiga sea muy grave para el país, o puede ser que haya alguna esperanza. Y ahí voy con el licenciado García sobre lo que decía de las élites. Reducir a las élites a lo que usted describe como la oligarquía no es de alguna manera simplificar el tema, tomando en cuenta cómo las mafias han ido ingresando en diferentes ámbitos del país. Sí, pero no hay que entender a las élites como a la oligarquía como el sector económico. Uh-huh. No, hay que entenderlo como todos aquellos sectores que tienen poder real. Para nuestra desgracia, aquí sabemos perfectamente que hay una oligarquía y que hay sectores poderosos en el país que también durante toda la vida republicana no es que nos hayan legado una justicia pronta y cumplida y que esto ha sido el paraíso. No es cierto, pero es que hoy tenemos que agregarle otros elementos y a otros actores que realmente vienen a tergiversar totalmente todo, porque aparte del sector político, me refiero a los sectores económicamente poderosos del país, a los académicos, aparte del sector político, hoy tenemos que tomar en cuenta, porque nos lo impone la realidad, a los famosos poderes fácticos que tenemos que considerar. En este caso todos sabemos que hay corrupción, que hay redes de corrupción, que hay redes de narcotráfico, que hay crimen organizado, que no tengo ninguna duda están metiendo las manos en el proceso de elección de cortes. Entonces, desgraciadamente, el estamento político de hoy, que también es algo que lo veníamos discutiendo desde el 2008, no logra cambiar. Y yo recuerdo algo que sucedió cuando nosotros tomamos posesión en el año 2008, se hablaba de que éramos 90 diputados nuevos, 90 diputados nuevos, y ahora esto va a cambiar. Y eso se ha mantenido. Aquí estamos hoy son 100 y algo, pero con las mismas mañas y con los mismos defectos del modelo. Entonces, el sistema es el que hay que cambiar. Por ahí hay una frase que dice que no puede haber revolución sin revolucionarios. Y en este sentido yo no entiendo por qué el presidente de la República no se ha percatado de que si no hay cambios de fondo en el país, si no se impulsa una reforma política profunda que implique todos esos cambios que necesitamos, por ejemplo, prohibir la reelección de diputados a más de 2 periodos, por ejemplo, de alcaldes igual, porque son los remedios que necesitamos. Bueno, entonces, ¿qué puede ser presidente en ese contexto? Pues él es el presidente y tiene iniciativa de ley. Bueno, ya presentó tiene iniciativas de ley. Ya presentó una que no pasó en la puerta del Congreso. Pero tiene iniciativa de ley. De él necesitamos, yo siempre lo he dicho, unas acciones extraordinarias. De lo que hay que darse cuenta es que ahorita todos se están quejando de que la cosa no va a salir bien, de que otra vez ignoraron las recomendaciones de la ONU, de la OEA, lo que sea. Eso así va a ser mientras se mantenga el modelo. Tenemos un minuto para la pausa. Rápido. Aquí hay un reto, y es que realmente hay que quitarlo al presidente de la República, que ya tiene problemas suficientes con esa corrupción que fue encontrada ahí y con la falta de gente para hacer el equipo. Hay que agarrarlo por grupos. Yo sí que estoy totalmente de acuerdo con Aníbal en muchos temas, pero sobre todo en la reforma constitucional en tema de justicia es un tema pendiente, pero yo le vuelvo a tirar el reto a mis compañeros y compañeras constituyentes. Debemos hacer y proponer esa reforma constitucional como constituyentes para regresar al verdadero espíritu de la Constitución y no dejarlo a esperar a que el presidente lo haga. Pero solo para que quede totalmente claro, tomando en cuenta que el reloj todavía es benévolo en ese sentido. Pero después de que esa propuesta, digamos, se plantee, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Cuál es el camino? Se lleva al Congreso de la República, tiene que tener 10 firmas de diputados como mínimo, que fue lo que hicimos en aquella oportunidad, y asegurarse que no pase lo de aquella oportunidad que la dejaron parqueadita en la comisión correspondiente. ¿Verdad? Bueno, hay que presionar. No pasemos de ¿y cómo se hace para que no la dejen ahí estacionada? Tiene que ser esa revolución de la que habla Aníbal. Pero hay que motivar a la población. Precisamente por eso es que necesitamos que los estamentos políticos, es decir, las élites entiendan que el cambio debe. Por supuesto, por supuesto que sí. Tenemos que politizar a la población, de verdad. Aquí lo que hay es ese letargo que como politizamos el sistema, la población se retiró de ese sistema, ¿verdad? Y se acostumbró a una idea fundamental, que este sea el último proceso de comisiones de postulación. No tiene la Universidad de San Carlos, que yo la quiero y la amo, no tiene nada que hacer. La Facultad de Derecho, peor, que se dediquen a mejorar la academia,
a si este es mejorar el la último, profesión. como ustedes dicen, bueno, pero ¿qué efectos puede tener que este sea el último? Porque a lo mejor puede ser el último por muchas razones, Sí. no solamente por las que usted está pensando. Sí, ya no podemos cambiarlo y vamos a platicar después del corte, me imagino, Vamos a la pausa. de qué puede pasar. Ya viene el café, en camino. Por Ya favor. vino. Ya vino, ya por vino favor, el trata café. de Estamos el para- sabor Muy bien, pequeño. perfecto. En total, di adiós al sarro, la placa y las caries. El cuidado oral más completo de Colgate Total, ahora disponible en tu tienda más cercana. Está escuchando a primera hora de Emisoras Unidas. Póngase de etiqueta, póngase en sintonía del mejor equipo, porque comienza la Champions. Más equipos, nuevo formato y los mismos candidatos al título. Mónaco, Barcelona, 19 de septiembre, 1 de la tarde, por Emisoras Unidas de Guatemala. Transmitimos emociones. Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, una tribuna comprometida con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Jueves, 8 de la noche por Emisoras Unidas. Cuidado, no compre imitaciones. Lo barato sale caro. Proteja su familia, propiedades e inversiones. Construya con nuestras marcas originales de calidad mundial. Maxalum, Termotecho GFX, Arquiteja, Coloralum, Econoalum y Galvamax, fabricadas a longitud exacta de sus proyectos. Máxima calidad al mejor precio. De venta solo en Ferromax, número 1 en hierro y techos. Tigo, la mejor señal en toda Guate, presenta Noticias en breve. Guatemala. La Diaco reportó un alto en los incrementos de precios de la canasta básica en las últimas 3 semanas y observó la disminución en distintos productos como vegetales, que en la actual temporada tuvieron un aumento de hasta el 100% del precio normal. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó el sabotaje diario de Israel a la solución de los 2 estados y lamentó la permanente distorsión de sus palabras por parte de la clase política israelí para hacer creer que él apoya al movimiento islamista Hamas. Deportes. El Manchester United anunció pérdidas por 133 millones de euros en la temporada pasada, aunque insiste en que esto no rompe las reglas del fair play financiero. Espectáculos. Thalía, Yandel y Eden Muñoz integrarán el cartel de artistas que participarán en la Semana de la Música de Billboard, que se celebrará en los próximos 14 y 18 de octubre en Miami Beach, en el sur de la Florida. En breve. Fue un gusto haberles informado. Soy Flor de María. Muy buenos días. Tigo, la mejor señal en toda Guate, presentó Noticias en breve. Me rinde mi trabajo, me rinde cuando hablo, me rinde cuando juego, me rinde cuando viajo. Como me gusta, como me rindes, como me encanta, como me aguanta. Es la mejor señal, contigo rinde. Me rinde mis recargas, me rinde las tareas, me rinde manejando, me rinde navegando. Es la mejor señal en toda parte. Hoy me siento motivado. Quiero alcanzar mis metas y mejorar mis posibilidades. Estoy seguro que cada esfuerzo tendrá su recompensa y que todo es posible si realmente estás dispuesto a trabajar por ello. Hoy me inscribo en el INTECAP porque estoy preparado para todo. Admisiones 2025. intecap.edu.gt. La Chinata, productos naturales de aceite de oliva. La Chinata tiene una línea de cosméticos con las propiedades naturales del aceite de oliva virgen de alta calidad para cuidar tu piel y cabello. Aceites reparadores, gel de baño, crema facial, mascarillas, kits especiales de belleza y más. De venta en tiendas de prestigio. Visita lachinata.gt y conoce la variedad de productos especiales y orgánicos que tenemos para ti. La Chinata. Encuéntralos en Simán. Somos cafemaltecos. En Shell Select estamos orgullosos de nuestro café y de nuestro país. Los guatemaltecos somos fans del mejor café del mundo. Y qué mejor mes para celebrarlo. Combina cualquier café con nuestros deliciosos postres desde $16.99. Atención, ¿quieres mejorar tu salud oral y la de tu familia? Es fácil, cámbiate a Colgate Total y nota la diferencia hoy mismo. Con Colgate Total, di adiós al sarro, la placa y la caries y mantén tus encías saludables. El cuidado oral más completo de Colgate Total, ahora disponible en tu tienda más cercana. ¡Pruébala!
En Emisoras Unidas de Guatemala, el deporte lo tomamos muy en serio. Con más de 300,000 usuarios en redes sociales, el mejor equipo te lleva las imágenes y noticias más actualizadas del deporte. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente actualizado. Grupo Emisoras Unidas, el grupo multimedios más grande de Guatemala. Piensa en algo que no ha subido de precio en 10 años. ¡Exacto! Tu pizza de Little Caesars. Siempre defendiendo tus 40 quetzales. Little Caesars. Pizza. Con todo lo que es noticia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Por Emisoras Unidas, está escuchando A Primera Hora. ¿Cómo podríamos titular a esta charla? Lo político que hay en la renovación de Cortes. Sería tal vez muy duro decirlo así, pero creo que de alguna manera responde a la realidad, a una realidad que tampoco podríamos decir que es nueva. De esto conversamos con Roberto Alejos y Aníbal García. Ambos tienen experiencia en el tema político y en el tema también del Congreso. Uno de ellos fue constituyente, habló del licenciado Alejos, también presidente del Congreso, el licenciado García, abogado, fue diputado y también candidato presidencial. Sigamos conversando acerca de este tema. Hoy platicando con la doctora Ana Lorena Delgadillo. Ella es del panel de expertos internacionales. Ella ve inconcebible que para el manejo de impugnaciones solo se acepte la sentencia en firme y debidamente ejecutoriada, hablando así en los términos que se están usando. Empiezo ahora por usted, licenciado García. ¿Eso cómo lo ve? ¿Eso se pudo haber evitado? Sí, es que otra vez vamos a la desnaturalización total del proceso y de un mecanismo que, vuelvo a repetir, a mí me parece sano en 1985, pero ya ahorita no. Desde el punto de vista del debido proceso, es decir, de la garantía que todos tenemos de no ser, de ser escuchados, vencidos y condenados en juicio, es correcta la postura. Porque no es aceptable que por una denuncia X pues te dejen fuera de un proceso. Pero desde el punto de vista del debido proceso, sí. Aclaro. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que estamos buscando, que es que un organismo de Estado esté conformado por los mejores y más notables abogados, por los más honestos abogados y honorables abogados y capaces abogados, es una verdadera ofensa a la inteligencia que las comisiones no se permitan una discusión madura y responsable acerca de situaciones y características de algunos candidatos que son inelegibles por eso. Entonces, aquí no hay que confundir las cosas. Una cuestión es el debido proceso al que todos tenemos derecho, incluidos los abogados, y otra cosa es lo que estamos buscando para la integración de un organismo de Estado, y en este caso de gente que va a ejercer jurisdicción y que va a tener en sus manos la aplicación de la ley. Entonces, aquí los parámetros son éticos, los parámetros son de honorabilidad, los parámetros son de idoneidad, como la propia Constitución Política de la República lo establece. Entonces no hay que confundir las cosas. Vuelvo a repetir, si vamos al positivismo puro y duro y a la estricta interpretación del debido proceso, pues ni modo, todos se llenan la boca diciendo, pero es que hasta que exista sentencia y firme encima de eso, tal vez dentro de unos 15 años, ¿verdad? Con esta administración de justicia, ¿no? Tal vez, pero ahorita estamos hablando de idoneidad, de honorabilidad, por lo tanto me parece que ha sido una pérdida de tiempo y también un mal cálculo de los asesores del gobierno, porque creyeron que con que viniera la OEA a decir, mira, se portan bien, todos se van a portar bien. Los estamos viendo. Realmente, los estamos viendo. Sí. Y la gente que cree que en Twitter se va a solucionar los problemas de este país. Bueno, no es así. Licenciado Alejos, usted pide la palabra, pero quisiera hacerle una pregunta. En este caso, que aquí... No, la verdad es que hay que hacer mapas. Y esto puede ser, y resultar muy inocente la pregunta, pero igual creo que vale la pena planteársela. ¿Qué relación hay, si es que es total, completa o parcial, entre quienes intentaron que no se respetara el resultado electoral y quienes están ahora mismo interviniendo para que las cortes se queden igual o peor? Total. Así que, como bien lo decías, Luis Felipe, inocente, porque todo el mundo lo sabe, es decir,
lo peor que les puede pasar, ¿verdad?, al Ministerio Público y a la gente que trató de que el presidente Guerrero no tomara posesión, es perder el control de las Cortes. El Ministerio Público está haciendo el papel que está haciendo, pero no lo hace solo. Tiene que contar con la complicidad de jueces y magistrados. Y esa complicidad se ha permitido ahorita por la forma en que las Cortes han sido electas y la complicidad que ya tenían. No pueden perder ese control. A tal grado que el propio Curruchiche está presentando su currículum y que bueno, fue de los que no tuvo, ¿verdad?, los votos suficientes para quedar fuera, teniendo tachas impresionantes, porque no, las tachas a las que se refiere, aquí sí es donde el artículo constitucional vale. Siempre hemos dicho que ese artículo constitucional no aplica para cargos de elección, donde el pueblo tiene que elegir. Pero en una comisión postuladora, en una oficina de servicio civil, en un sistema de contratación del Estado, para eso se dio ese artículo constitucional que habla de idoneidad, de capacidad, honradez y todo. Lo que aquí no aplica y que no tiene que ver con el debido proceso. No tener visa, estar en la lista X, Y y Z, y descaradamente estar ser de generales conocidas de ser de generales conocidas por todas partes y haber participado de hechos totalmente repugnables, ¿verdad? En ese sentido es suficiente tacha, pues sin embargo se vota, y es un tema que hay que tomar nota, porque votan y ahí se nota cómo están los grupos aliados, porque la votación no alcanza para dejarlos fuera, ¿verdad? Un magistrado de la Corte Suprema quedó fuera de los 12 que presentaron papeles nada más, y sabemos que porque tenía líos internos entre ellos y había que dejarlo fuera. Esto es evidente, la alianza entre quienes no quisieron que el presidente Guerrero tomara posesión y quienes no quieren perder control de las Cortes, que lo tienen, y ese es el problema. Y en ese sentido, en este proceso de Cortes, que técnicamente también el Ejecutivo no debería estar ahí, ¿por qué tiene que ser ahí el Ejecutivo? Usted dice que tendría que ejercer más liderazgo el presidente. A ver, ¿cómo entender ese contrasentido? A ver, yo sí me aparto de que el Ejecutivo no tenga que... Yo no estoy hablando de que intervenga. Estoy hablando de que necesitamos una visión estratégica en donde en este caso el equipo de gobierno se percate de que no hay solución a problemas, los problemas que tiene, por ejemplo, en el Congreso, que seamos en donde ahí las aguas, el péndulo está a veces de un lado para otro y no se sabe, hoy sí, mañana no y pasado tal vez. Ese problema solo se resuelve si hay reformas profundas. El problema de la justicia, que dicho sea de paso, no es una discusión nueva. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde Oliverio García Rodas fue el presidente y su servidor, el vicepresidente, hizo todo un ejercicio de consulta ciudadana en la presidencia de Roberto en el Congreso, donde participaron tal vez 300, 400 representaciones. Y la conclusión es clara: debe reformarse la parte orgánica de la Constitución, es decir, todo lo que tiene que ver con órganos de control, cómo se integran. Entonces, aquí necesitamos que se convenzan ellos y que ejerzan todo su liderazgo, ya sea como, yo insisto, el Ejecutivo tiene iniciativa de ley, pero también insisto en que tienen una bancada que tiene que ejercer ese liderazgo para llevar estos cambios profundos que necesitamos. Entonces, sí es una gran responsabilidad de la conducción política más emblemática del país asumir ese reto de los cambios constitucionales. Cito un ejemplo ahí a la vecindad, don Manuel Andrés López Obrador. Su reforma judicial, que podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que voten para elegir, que el pueblo elija jueces, que yo de verdad aquí diría, por favor, no copiemos lo malo, pero ahí está el liderazgo ejercido. La oralización de los procesos en México se hizo porque el presidente de la República dijo, vamos a entrarle a la oralización. Sí, dice una amiga que cuando a veces se queja de cómo están las cosas aquí en las postuladoras y ve para México, dice que, bueno, de algún modo como que se siente aliviada. Pero bueno, ese es otro tema, sí, aunque puede ser un tema. Licenciado Alejos, a usted le estoy haciendo las preguntas inocentes, a ver, total, de esas que uno no... Muy pícaro nuestro compañero. Pícaro le están diciendo, licenciado. Bueno, está bien, dice. Pero creo que en el buen sentido. Creo que es en el buen sentido. Así lo tomo. Sí. Él habla de alianzas demasiado efímeras en el Congreso. Ayer hablamos con una experta, la licenciada Bonilla, decía, sí, es que no se sabe qué va a pasar en el Congreso, tendría que haber alianzas un poco más estables, por decirlo así. Y alguien que está ejerciendo liderazgo en el Congreso en este momento es el diputado Luis Aguirre, de Cabal. Ya todos sabemos quién fue.
No, ¿quién es? ¿Quién fue el que golpeó al expresidente del Congreso, a Alan Rodríguez? Lo platicó con usted incluso. Tuve la exclusiva. Bueno, entonces en este sentido, él dice, aquí hay, entre otras cosas que habla, dice que hay como un empate, que ni va a haber votos para quitarle la inmunidad al presidente, ni va a haber votos para darle luz verde al mandatario para que pueda destituir a la fiscal. Eso, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué significa? Bueno, está jugando muy políticamente, ¿verdad? Pero ese está aquí. En el caso de Luis, está agarrando un liderazgo que se lo dio ahorita el tema de la ampliación presupuestaria, ¿verdad? Donde se había mantenido el Partido Cabal bastante alejado, pero tienen la presidencia de la comisión. Julio Héctor Estrada, el presidente de la comisión, no quiso jugar ese papel de liderazgo, se quedó con el papel técnico y complicado de lo que es manejar un presupuesto, y entonces vino su jefe de bancada y me imagino que el próximo secretario general del partido, etcétera. Ya en este tema digo, no, aquí hay que ejercer un liderazgo, hay un vacío en este tema y él está ocupando ese vacío en donde sí lo deja claro en ese sentido, ¿verdad? No soy totalmente aliado de este gobierno, lo voy a apoyar en lo que pueda, pero no esperen de mí que sea incondicional. Puedo ser leal en algunos temas, puedo trabajar con algunos temas, pero no ser totalmente incondicional. O sea, cuando y ese es un mensaje para los otros, no tengan miedo, no voy a llegar tan lejos, ¿verdad? Aquí vamos a mantener la armonía y está jugando en el lugar correcto, que es el Congreso, jugando política. Lo que pasa es que en este país, en el Congreso eso se vale, ¿verdad? Lo que no se vale es fuera del Congreso, donde no hay liderazgo real, que es lo que decía Aníbal. O sea, la gente esperaba cambios profundos, pero yo estoy seguro que ese gobierno no esperaba encontrar las cosas como las encontró en el gobierno. Cada vez que uno habla con el ministro, y es que la cosa es 500 veces peor de lo que esperaban, cuando encuentran corrupción hasta entre el que abre la puerta, el que parquea los carros. O sea, es impresionante el tema. Pero cuando usted habla de cambios profundos esperados por la población, eran también otros cambios los que esperaba la población, que digamos legalmente no pueden hacer. No, pero sí, digamos, acciones más duras, más fuertes. Y ellos se encuentran con el tema. Tenemos un presidente que respeta mucho la legalidad y los procesos, ¿verdad? Él viene de la carrera diplomática y no ha querido cambiar un montón de gente que no debería estar en embajadas y consulados, por ejemplo, pero como ya los encontró ahí y ya tienen tantos años, ya son parte de la carrera diplomática, y uno va a romper eso, a pesar de saber que entraron por cuello porque son hijos de o sobrinos de, digamos, esa limpieza que no necesita de ninguna legislatura. Pero eso incluso puede ir a dar al Congreso. ¿Va? O sea, alguien se puede librar de una interpelación por algo así como eso. Digamos, claro. No cambio a este o lo cambio. Ese tipo de cosas se juegan en política y en el tema diplomático. Usted no me puede negar que eso claro. Pero digamos, estoy dando ahí un ejemplo de cambios que sí se podrían hacer sin necesidad de cambiar la ley, ¿verdad? Sí. Porque si esperamos a que se den esos cambios, yo sí creo que hay que haber propuestas serias. Por ejemplo, el presidente tuvo un éxito enorme cuando el Comité Olímpico Internacional le dice, está bien, ¿verdad? Le vamos a dar permiso a este país para que, a pesar de que no llenan los requisitos legales del Comité Olímpico, participe con la bandera. Imagínese lo que hubiera ocurrido con nuestros dos medallistas. O sea, ni podio y en el caso ha sido vergonzoso nuestra primera medalla de oro y no hemos podido cantar el himno ni ver la bandera. Nada. Pero antes de la pausa. Pero lo que voy es, al regresar, hay que presentar una reforma profunda. Estamos hablando de un tema que pareciera poco importante, pero que es un ejemplo de toda la cooptación, corrupción de las élites, de las reelecciones, del manejo de fondos, etcétera, que es el deporte. Ahí hay mucha plata por medio, hay muchos intereses, y el sistema es el mismo. Se replica a lo que hacemos a nivel político, se replica en el tema de deporte. ¿Dónde está la iniciativa de ley de cambios profundos? Se repite prácticamente en todo. Licenciado García, de verdad nos queda un minuto, menos de un minuto. Así, directo. ¿Qué hubiera podido hacer diferente el presidente en el marco de la ley como para mostrar cambios profundos de los que esperaba la ciudadanía? ¿Le alcanza medio minuto o mejor nos vamos a la pausa? Mejor vamos al corte, porque ese sí es un tema bastante profundo. Muy bien. ¿Qué le parece? Ese tipo de invitados me gustan a mí porque me hacen llegar puntual al corte. O sea, pues, entonces, perfecto. Pícaro. Vamos a la pausa. La hora es presentada por Universales. Riesgo Plus. Tú tienes el control de tu seguro. Tienen totalmente toda la razón. Aquí estamos con Roberto Alejos y con Aníbal García hablando de los entretelones
los telones de fondo, los telones de frente, que son políticos en medio de esta renovación de Cortes, que muchos creen que no va a ser tanta renovación, otros creen que todavía se puede hacer algo. Pero quedó una pregunta pendiente, licenciado Lejos, que es para el licenciado García. En el ámbito de lo legal, en el contexto de lo que hay que enfrentar con la exigencia de la gente de ciertos cambios, ¿qué mejor pudo haber hecho el presidente de lo que ha hecho hasta ahora? Eso fue lo que quedó pendiente y usted dijo que no alcanzaba un minuto. Sí, yo creo que yo sigo insistiendo, hace falta un liderazgo total para promover esa reforma constitucional de la que he estado hablando desde siempre, la reforma a la parte orgánica de la Constitución Política de la República. Creo que el presidente debe ejercer su liderazgo para eso. Pero eso no resuelve el momento actual de la renovación de Cortes. Pero sigo. Sí. Estoy de acuerdo con Roberto en el tema de que hay que limpiar más a profundidad la administración pública. No es posible que gente que ha estado en diferentes gobiernos, que se sabe que incluso es abiertamente favorable a los sectores golpistas, esté todavía en la administración pública ejerciendo liderazgo y poder en las instituciones. Me parece que en las que dependen del Ejecutivo, ahí debieron haber tomado medidas. Creo que también hay una falta de ligamen del gobierno con una política clara con el área rural. Siento que ahí hay una deuda, no hay una política de desarrollo rural profunda que pudiera hacer sentir a la población más alejada de los focos de poder, que este gobierno realmente tiene acciones concretas para esa población. Me parece que eso para mí es fundamental, que volteen a ver el área rural, porque allá se habla de otras cosas y se vive de otra forma. Entonces creo que eso es fundamental. Y en lo estratégico, el problema es que el gobierno ha decidido hacer alianzas con ciertos sectores económicos poderosos, ha decidido hacer alianzas con los actores políticos tradicionales y corruptos del SLC llamado del Congreso de la República, pero no ha querido profundizar la alianza con el pueblo, es decir, con los sectores sociales. No ha querido profundizar esa alianza que es indispensable con la población, porque lo que soluciona el Congreso de la República y los acuerdos que hay en el Congreso de la República benefician a las élites políticas y a las élites económicas en algunos casos, pero no beneficia a la mayoría de la población. Por ejemplo, esa ampliación presupuestaria, pues está bien, es una medida necesaria y había que hacerla, pero siempre queda la duda de si es por conveniencia, por qué fue que los diputados apoyaron esa ampliación. Ya lo comentaron acá, que están de acuerdo en unas cosas, pero en otras no. Entonces no hay una agenda bien definida en donde podamos advertir que de verdad va a salir ganando la población. Licenciado Lejos, ¿usted añade algo a esto? Sí, yo creería a estas alturas del partido, ya que estamos aquí en la primera en deportes, presionar al presidente para que juegue otro papel que el que ya sabemos que él va a jugar, ya no, ¿verdad? Y el presidente fue muy claro en su lucha contra la corrupción. Y ahí hay que apoyarlo y presionarlo para que mantenga esa lucha contra la corrupción, pero no va a ser a través de las leyes, porque el tema del Congreso es un tema sumamente difícil, complicado, es un pantano. ¿A qué lucha contra la corrupción se refiere? ¿A evitar la que pueda venir? Sí, digamos, en el tema, estar estudiando qué corrupción hubo en el pasado para meterlos presos, pues ahí hay que nombrar una comisioncita que se dedique a eso, pero es de aquí en adelante. Que él demuestre. Se lo pregunto por el hecho de que se han presentado denuncias y según la Comisión contra la Corrupción no caminan en el MP. No, aquí él tiene que despedir a la gente que encuentre haciendo actos de corrupción como un ejemplo de que este es un gobierno diferente. Y debe denunciar a todo aquel empresario que le ofrezca una coima, una mordida y decirle, mire, a ese no le vuelvan a dar trabajo, porque yo ya dije bien claro que este es un gobierno que no va a aceptar mordidas, y el que le ofrezca una mordida se denuncia, ¿verdad? Públicamente, no tiene por qué esperar a que haya un proceso. Déjenlo fuera de cualquier licitación, de cualquier tema, porque es corrupto. Y a cualquier empleado que acepte lo que propongan en tema de corrupción debe dar el ejemplo. Hay actos que él puede encabezar y creo yo que debe encabezar en esa promesa de la lucha contra la corrupción, que sería un paso importantísimo, porque en la agenda legislativa que venga del Ejecutivo yo creo que no se va a dar.
Yo creo que esa agenda va a tener que salir de las organizaciones sociales, de los sectores y subsectores, llevarlas al Congreso, vendérselas al Ejecutivo, para que el Ejecutivo no se vuelva enemigo de esas propuestas, y hay que hacer la lucha desde la calle. Va a tocar hacer la lucha desde la calle, una lucha ya no, sí revolucionaria, pero pacífica, pero es que es ir a presionar. Lucha desde la calle. Sí, porque digamos que, por ejemplo, hay grupos que conocen, pero voy a regresar al tema del deporte, hay grupos que conocen perfectamente cómo funciona el deporte, que saben en dónde está la corrupción, en dónde están los robos, cómo hacen para reelegirse, para mantenerse el poder, lo mismo que están en todos los sectores. Bueno, hagamos una propuesta de reforma a todo el tema. Es que ahí hay millones de millones que se le dan al Comité Olímpico, millones de millones que se le dan al Ministerio de Cultura y Deportes, millones que se le dan a la Dirección de Educación Física, millones que se le dan a la CDAG. Todo eso que significa plata constitucional, que no podemos evitar que les llegue, ¿verdad? Es motivo de corrupción y no le llega al deportista, no le llega a la población, no le llega al estudiante. Y hay que hacer una reforma profunda ahí. Tiene que salir de los propios deportistas y dirigentes deportivos honestos, llevarla al Congreso y pelearla desde la calle. No esperar que sea el presidente el que la presente, y así va a tener que hacer la lucha en otros lados. Que el presidente haga su batalla en lo que prometió y que empiece por su propio equipo y por la propia gente que todavía no la ha completado. Hay mucha gente del pasado todavía metida en las estructuras. Bueno, yo estoy acá como cuando es un encuentro de fútbol y estamos en el tiempo de reposición y no ha empatado el equipo al que uno le va. Tenemos poco tiempo. Licenciado García, preguntas muy directas. El ex magistrado es de Orellana, recupera el apartamento que se le había, por extinción de dominio lo había perdido por el caso Comisiones Paralelas. ¿Eso cómo hay que leerlo en este contexto? Sí, es la burla al sistema de justicia que es permanente en este país. Desgraciadamente, aquí todo empieza a tergiversarse desde el propio ingreso a la carrera judicial que hacen los jueces de paz y los jueces de instancia, porque ingresan a través de la carrera judicial controlada por la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, así tiene que ser, pero hay cada juez en cada rama. No estoy hablando solo de lo penal, estoy hablando de lo laboral, de lo civil, en cada rama en donde realmente es vergonzoso lo que están haciendo. Yo creo que es una burla al sistema de justicia, lamentablemente oficializada legalmente por un funcionario judicial, y es condenable, pero ahí está otra vez la pregunta del millón: ¿cómo hacemos para cambiar esas bofetadas judiciales que le dan al pueblo? Bofetadas judiciales. Este es particular, este es general. El licenciado José es la última. Veo el reloj. ¿Qué opina usted en este momento de renovación de cortes de que haya la percepción, exista la percepción de que están saliendo todos los que cometieron corrupción, cierran sus casos, salen libres, etcétera? Y es lo que quieren seguir haciendo. Y por eso es que viene, solo vemos qué candidatos están ahí y que tenían tachas y no salieron. Está el exministro de Gobernación, Henry, o sea, pero si no pudo quedarse ni en el Estado funcionando como ministro de Gobernación y ahora sigue como candidato. La tabla de calificación, si todos van a pasar, si hay solo cuántos puntos, para 60 puntos solo por estar colegiado y activo, y fácil los otros 15 por la experiencia en cualquier parte, ya pasó los 75 que necesita. O sea, estamos en manos de esos 25 votos que están ahí para que pase. ¿Qué significa esto? Es que quieren mantener esta impunidad que ya dejó de ser impunidad, porque más que impunidad, ¿verdad? Es allá de dejar libres a todos aquellos que están que pertenecen a ese lado oscuro, que sirvieron a ese sector que no quiere soltar el poder, que no quiere soltar el billete, que es lo que aquí manda, lamentablemente. Y lo están haciendo abiertamente, con descaro, y aunque peguemos de gritos aquí en estos micrófonos y en este lugar donde hay mucha audiencia, a la población no le interesa. No es su prioridad, y entonces no hay esa presión. Después viene peor, cuando pasen los candidatos al Congreso y tengan que escoger los diputados, y ahí empieza otro juego de intereses más profundo y más delicado todavía. Bueno, el tiempo se terminó, pero aquí sí unos apuntes como para futuros programas en los que eventualmente podrían ser ustedes invitados. Por ejemplo, las bofetadas judiciales, la normalización de lo inaceptable y las preguntas, no es una, las preguntas del millón. Ajá. O sea, ¿cómo se hace lo que la gente quiere que se haga, pero no se hace por ABCD?
Así es como usted dice. Gracias, licenciado García. Gracias, licenciado Alejos. A las órdenes. Qué gustazo. A la audiencia. Vamos a la pausa.